Ya, entonces ojalá ya esté conectado el chico que me preguntó esta parte en particular, ya que repita, ya. Entonces digo, si tienen una ecuación diferencial, por ejemplo, digamos esta, y supónganse que esta es una de las soluciones singulares de la ecuación diferencial, ya. Entonces, ahorita no nos importa esta parte de la ecuación diferencial, lo que digo es que ya una vez que uno tiene la solución, tiene que ingresar las condiciones de frontera aquí para poder encontrar el valor de esta constante, ya. Entonces, digamos la ecuación, supónganse que aquí la condición de frontera era que, no sé, X evaluado, bueno, en este caso la información inicial ya, porque justo puse aquí la variable, no, hagamos esto. Esto es X minúscula ya. Entonces aquí la condición de frontera, este es X mayúscula pilas, la función X mayúscula, y este es X minúscula, que es la variable independiente. Entonces variable dependiente, variable independiente, ¿ya? Entonces la condición de frontera podría venir dada de esta forma, ¿no? Diciendo que el X evaluado en 0, por ejemplo, es 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo ingreso esta condición de frontera en esta ecuación? Para concretar el valor de A en un número que nosotros podamos saber, ¿sí? Entonces, lo que dice es que cuando el X minúscula es 0, toda esta función, que es la X mayúscula, se va a hacer 1. Entonces, hagámosle caso a la condición de frontera. Cuando el X mayúscula lo evalúa en 0, significa que yo tendría que hacer esto 0 de aquí. Yo sé que cuando el X lo evalúa en 0, mi condición de frontera me dice que esto, que va a ser igual a esto, se convierte en 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí estoy yo ingresando la condición de frontera. Ahora, si yo hago caso a esta expresión y yo sé que 2 por 0 es 0, entonces E a la 0 es 1. Entonces yo ya de aquí despejo el valor de mi condición, de mi constante, ¿ya? Pero eso es cuando nos dan condiciones de frontera de Dirichlet, es decir, cuando nos dicen cuál es el valor de nuestra función, en contraste a que nos dieran el valor de la derivada de la función. Cuando nos dan el valor de la función para un extremo, es decir, para un valor de x, ¿sí? En este caso, la variable x iba de 0 a, por ejemplo, a 5, entonces nos dieron el valor de la función x mayúscula para cuando la función x minúscula es 0, ¿no es cierto? Ahora, si es que nos dan condiciones de frontera de Dirichlet, es decir, ¿qué tal si es que nos dicen esto? Ya que la derivada de esto con respecto a x minúscula es 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para concretar en mi función? Si supónganse que la solución de mi función, como antes, me daba e igual a la 2x, perdón, 2x, así, ¿ya? Entonces, esto es una función de x minúscula. Y ahora me dicen, ingresa esta condición aquí, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿cómo le voy a ingresar aquí si aquí me están dando información de la derivada? ¿Cómo le voy a ingresar esta información directamente acá? Lo que yo necesito es a esto derivarle para en la derivada de esto ingresar esta información. Entonces, digamos, derivo esto, ¿no es cierto? Entonces, derivo con respecto a ¿qué? Con respecto a x. Entonces, yo sé que la derivada de esta función con respecto a x, yo sé que es igual a ¿qué? A 2 veces a por e, ¿no es cierto? Perdón, dos veces, dos veces a por e elevado a la 2x, ¿no es cierto? Así. Ya hasta ahí sí me cachan, ¿no? Sí. Una cosa así. Bien, bien. Ya, entonces, la cuestión es que, ahora sí, esta condición de frontera yo ya la puedo, digamos, ingresar aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque me dicen que cuando la derivada de esta función, es decir, cuando esta función de aquí, esta es la función derivada de x, yo la evalúo en 0, entonces le hago caso a la condición de frontera. Entonces, primero derivo y después ingreso la condición de frontera. Entonces, cuando el x minúscula es 0, toda esta derivada, es decir, toda esta derivada, cuando el x minúscula es 0, aquí yo tendría el 0, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, que a su vez es todo esto, se convertiría en ¿qué? En 1, ¿sí? Entonces, ahí me quedo con esta parte de la ecuación, ¿sí? Y la trabajo. Entonces, me doy cuenta que e elevado a la 2 por 0, es decir, e elevado a la 0, eso me da 1. Y de aquí yo tengo que la, despejando, me da simplemente que es igual a un medio, ¿sí? Este valor de aquí de la constante ya me sirve, ¿por qué? Porque ya le puedo poner acá. Entonces ya puedo poner que aquí es un medio. ¿Sí me cachan? Eso. Entonces, eso les decía, ya que si la cuestión de cómo ingresar las condiciones de frontera, si les dan de Newman o de Dirichlet, donde uno tiene que ponerse pilas es en la parte de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en esa solución. En las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ahí meten las condiciones así, ya. Entonces, ya que me cacharon, todo bien. Sigo con la parte del libro y ahí lo de las series de Fourier. Ajá. Entonces, miren, si ustedes se perdieron la parte de las series de Fourier que mencionaba al inicio del curso,
es importante que al menos tengan una noción de qué se trata una vez que terminen el curso, pero que al menos entiendan esto de manera fundamental, ¿ya? Lo que pasa es que, miren, como les menciono, una función, tipo por ejemplo la función f de x igual a 3x más 1, en realidad es esta expresión matemática una forma de condensar un conjunto de pares ordenados que, digamos, pictóricamente, ahorita simplemente para sintetizar, los voy a expresar como si tuviera una tabla que fuera la representante de esto. Y esta tabla es la tabla donde yo tengo x contrastado con los valores de f de x y donde yo voy dando valores de a x y yo voy obteniendo valores correspondientes de f de x, de manera que si x es 1, la f de x es, perdón, de manera que si el x es 0, la f de x es 1, que de manera que si el x es 1, entonces la f de x es 4 y así, ¿no es cierto? Entonces esta tabla de aquí es lo que en realidad está condensado acá dentro, ¿sí? La información de lo que en efecto es la función, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que cuando uno desarrolla una función en series, ya sea en series de Taylor, en series de potencia, en series de Fourier, lo que está haciendo es encontrar un conjunto de operaciones distinto a estas, que nos va a dar exactamente la misma tabla, ¿sí? Entonces, fíjense en que aquí el f de x es 3x más 1, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner aquí f de x, yo pudiera poner 3x más 1, ¿sí? Resulta que Fourier cacha que una sumatoria infinita de senos y cosenos, una combinación lineal de la función 1, de la función coseno y de la función seno, nos permiten obtener los mismos resultados, las mismas tablas que cualquier función, siempre y cuando, o para lo cual nosotros debemos afinar de manera adecuada las constantes de mi combinación lineal. Entonces, ¿a qué me refiero? Lo que dice Fourier es que estos mismos resultados yo los puedo obtener si es que yo tengo la siguiente suma. Una constante multiplicada por el 1 más otra constante multiplicada por el coseno de una vez un ángulo. Sí, aquí voy a poner x, digamos. Sí, más una sub 2 por un coseno de 2x, más bla, 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 así todos, sigo con este truco, ¿sí cachan? Y hasta que llego a tener senos, es decir, hasta llegar a tener b1 por el seno de x, más b2 por el seno de 2x, y así más, etcétera, etcétera, y esta suma nunca termina, digamos, ya es una suma infinita, ¿sí? Entonces dice, este conjunto de operaciones, los valores que yo voy a obtener para cada valor de x, es los mismos valores que yo voy a obtener si desarrollo estas operaciones, todas estas, ¿sí? Todas estas infinitas. Pero para que me den los mismos valores, para que yo pueda obtener la misma tabla, pero en vez de usar, digamos, x y 3x más 1, como en esta tabla, lo que yo puedo hacer es una tabla equivalente llamada x, y aquí yo tendría a 0 más a 1 coseno de x más bla, 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 todo este chorizo de operaciones, ¿sí? Y la cosa es que la tabla que yo obtenga haciendo esto va a ser exactamente igual a esta tabla que está aquí, ¿sí? Eso quiere decir que el conjunto de operaciones 3x más 1 puede ser cambiada por este conjunto de operaciones, siempre y cuando estas coeficientes sean adecuados, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo digo que esto es una combinación lineal de senos y cosenos? Porque y 1, ¿sí? Porque lo que en realidad se está usando aquí, digamos, para la base de esta función más grande, ¿sí? Recuerden la parte en la que yo les hablaba, en la que ustedes tienen un conjunto básico de funciones al que si le hacen una combinación lineal pueden obtener cualquier otra función. Entonces, el conjunto básico de funciones, en este caso, para realizar la combinación lineal que estoy aquí indicando, es este conjunto. El conjunto 1, coseno de nx y seno de mx, donde el n y el m son números naturales, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo se obtiene una combinación lineal con esto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es tomar una de estas funciones y multiplicarles por una constante. Entonces, cogí el 1 y le multipliqué por el a sub 0. Luego cojo el coseno de esto, pero hago que el n sea 1, entonces me queda que el coseno de x, porque cuando el n es 1, lo que yo voy a tener aquí es el coseno de x. Entonces yo tengo que al coseno de x le tengo que multiplicar por una constante para que entre a la combinación lineal. Una combinación lineal es coger un conjunto de elementos a los cuales a cada uno de esos se les multiplica por una constante y los resultados se suman entre sí. Entonces ese conjunto en este caso es este. Ya, y en este conjunto yo cogí este y lo multipliqué por un número. Cojo este, pero aquí no hay un solo elemento. Este es un conjunto infinito de funciones coseno, porque va a haber una para cada valor de n.
Entonces cojo para cuando el n es 1, el coseno, y lo que me va a quedar es coseno de x. Coseno de x lo tengo que multiplicar por una constante, ¿sí? Luego cojo el coseno de 2x y le multiplico por otra constante. El de 3x le multiplico por otra constante y así. Luego hago lo mismo con el seno y de ahí sumo todos los resultados y esa es la combinación lineal a la que me refiero. Entonces, miren, si es que esta tabla termina siendo la misma que esta tabla de acá, entonces este conjunto de operaciones también me proveen de la función f de x. Entonces, a esto es a lo que se refiere Fourier cuando dice que una función f de x puede ser expresada de esta forma, ¿ya? Ahora la cuestión es que cómo encontramos estos a sub 0, estos a sub 1, estos a sub 2, así, etcétera, ¿sí? Entonces yo les había indicado en la parte de series de Fourier, en ese video, que estas constantes se obtienen de la siguiente forma, ¿ya? Había unas fórmulas que nos decían que la sub 1 va a ser, se lo obtiene si es que nosotros ponemos este 1 sobre, aquí teníamos 1 sobre pi, ¿sí? Y yo tenía aquí, por ejemplo, desde menos pi hasta pi, yo tengo aquí una función, mi función de k, multiplicada por el coseno de este nx, así, ya, n. Entonces, esta fórmula yo ya les había indicado y les había explicado, ¿ya? Entonces, para hallar, digamos, por ejemplo, el a sub 1, ¿sí? Entonces, yo reemplazo en vez de n 1 y aquí también pusiera 1. Y la f de x, le multiplico por el coseno de x y yo obtengo el a sub 1. Ya, pero aquí la gente podría preguntarse, bueno, pero es que yo no puedo realizar esta integración porque yo no conozco la f de x. Pero es que esto sí van a terminar conociendo. No es que ustedes desarrollen en serie una función f de x que ustedes no conocen para poder encontrar la f de x. Este f de x ustedes ya la conocen, es como el 3x más 1 que yo escribí aquí. Entonces, este f de x ustedes sí la conocen, entonces ustedes sí le van a poder poner acá. Entonces, asimismo hay una fórmula para los b's, no solo para los a's, ¿sí? Y ya, hasta ahí fue cosas que yo ya les había explicado, ¿sí? Ahora, digamos, bien, entonces ahora, regresemos a nuestro problemita de acá. Miren, en la página 31 nos hablan de la serie de Fourier y la cosa es que la serie de Fourier no solamente puede ser expandida en la base que yo mencioné, la base 1, coseno de nx y seno de mx, sino que, digamos, puede ser expandida en otra base, se dice. Es decir, la serie de Fourier también puede ser expresada como esta sumatoria infinita que ven aquí. La diferencia con lo que yo les mostré en la pizarra es que los argumentos, es decir, aquello a donde se le aplica el coseno y el seno, ya no es simplemente n por x o m sí, no es simplemente n por x, sino que miren aquí asoma n por pi por x sobre un L, ¿sí? Ya, entonces esto es otra forma de expresar la serie de Fourier, ¿sí? Entonces, donde sea que yo vea un coseno aplicado un m por pi por x sobre L, yo puedo pensar que ya está ahí una serie de Fourier, ¿sí? Entonces, voy a regresar a la página 71 donde ya estábamos en esa parte de las series, ¿sí? Ya, entonces yo les decía, miren acá, ustedes tienen esto de aquí, justo se comporta como una función expandida en series de Fourier. ¿Por qué? Voy a copiar, ay, perdón, voy a copiar esta expresión en mi pizarra y voy a explicarla. Entonces aguanten un ratito que estoy borrando para que puedan ver bien, ¿ya? Ujú. Ya, esperen un momentito, les digo, les estaba copiando esto en la... A ver. Ya, entonces, perdón, tal vez no ven. Eh, entonces está esta expresión, ¿no es cierto? Le voy a mover esto un chance, a ver, tal vez ahí sí se ve mejor. Ya.
Entonces, lo que yo les digo es, miren, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en esta expresión, ¿no es cierto? El y va tomando valores. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, el y se hace cero? Entonces yo tuviera aquí cero y en el lado derecho donde yo vea el y pongo cero. Entonces yo también pusiera cero aquí, ¿sí? Ya, entonces, y tal vez, a ver, sí. Sí. Entonces, miren, ¿qué pasa acá adentro? Como saben que este C sub nm es constante y el seno de esto ya va a ser un número constante, porque B es la longitud vertical del rectángulo. A es la longitud horizontal del rectángulo. Antes estaba L en el problema que les mostré inicialmente. Ahora la longitud horizontal del rectángulo es A, no L, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que pasa. Que todo esto de aquí va a ser un número constante. Esto va a actuar como una constante. ¿Qué significa que algo actúe como constante? Que esto puede mantenerse siendo el mismo número, todo lo que está aquí, mientras la X sigue teniendo el rol de poder variar. Entonces, algo que se mantiene siendo lo mismo, mientras otra cosa varía, entonces esto actúa como constante, ¿sí? Entonces, al actuar como constante, la función que yo tengo aquí, el conjunto de operaciones que están hechas aquí, son solamente operaciones aplicadas a la X, a la única variable en la que, digamos, está indeterminada aquí, es la X, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí ya se convierte en una función de X, ¿sí? Justo aquí se puede ver eso, que el U ya depende solamente del X, cuando yo voy haciéndole al Y que vaya tomando distintos valores. ¿Qué significaría en nivel de análisis que yo le vaya haciendo a la Y tomar distintos valores? Que estoy considerando el comportamiento en términos de esta ecuación de la distribución del calor, de la temperatura, perdón, cuando yo avanzo en el análisis considerando distintos valores de Y. Es decir, si yo analizo, por ejemplo, todos los puntos que están aquí, estaría analizando todos los puntos que tienen la coordenada Y igual a 0. Entonces, usar esta ecuación corresponde al análisis que yo hiciera matemáticamente para cuando el Y es 0. Luego yo voy cambiando distintos valores aquí. Digamos, en teoría yo pudiera hacer lo siguiente, ¿no? Reemplazar aquí, por ejemplo, 0.1. Si yo hago eso, esto de acá se convierte en 0.1 y otra vez todo lo que está aquí encerrado en el corchete es una constante. Si esto que está aquí es una constante, entonces yo en ese caso estaría analizando todos los puntos que están ubicados a la altura 0.1, ¿sí? Entonces yo podría pensar en que voy a analizar esta placa yendo desde abajo hacia arriba, analizando todos los puntos que están cada vez más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, ¿sí? Entonces eso es el equivalente a que yo considere que estos valores de aquí van a ir concretándose en números, ¿sí? En números ya concretos, ¿sí? Entonces, si pasa eso, miren, yo voy a tener que, siempre que pase esto, esto de aquí se va a comportar como una constante. Entonces, pongámosle un nombre, pongámosle, por ejemplo, el nombre A sub n, ¿sí? Ya, entonces, si es así, yo tuviera que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de A sub n por el seno de n pi x sobre A, ¿sí? ¿No es cierto que yo tendría eso? Si es que todo esto se comporta como una constante, ¿ya? Y en el lado de acá, yo tengo que todo esto va a actuar como una función que depende solamente de x, ¿ya? Entonces, lo que tiene esto, que se tenga esta forma, significa que todo esto de aquí está explicitando una función que depende de x que está expandida en series de Fourier. Porque justo les mostré que una serie de Fourier es una suma infinita de senos con cosenos. Todos los cosenos se fueron. ¿Sí? Uno puede asumir que este es un caso particular en el que las sumas de los cosenos se fueron. Las series de Fourier es una constante por senos o cosenos, ¿no es cierto? Entonces aquí están las constantes multiplicados por los senos y aquí adentro está justo el argumento n por pi por x sobre a, que yo les dije que ustedes sí pueden tener cuando expresan una función en series de Fourier, ¿sí? Ustedes pueden tener así o pueden tener así. Así es como le vimos cuando yo les expliqué las series de Fourier, ¿sí? Y así con n pi x está como el libro lo está trabajando, lo está trabajando así. En cualquier lado, de cualquier forma está bien, lo único que cambia es que cuando ustedes tienen el seno aplicado a nx, la fórmula para obtener los coeficientes varía un poco de cómo es la fórmula para obtener los coeficientes cuando ustedes tienen n pi sobre a, ¿sí? Cuando ustedes tienen su serie de Fourier expandida de esta forma, los A sub n se calculan así. Ustedes tienen que poner el 2, perdón, ustedes tienen que poner el 2 sobre esta longitud A
e integrar desde 0 hasta a. Y aquí ponen el f de x y aquí ponen el seno el seno de n pi x sobre a. Esta es la forma de hallar estos coeficientes cuando la función por la cual está multiplicado el coeficiente no es simplemente el seno de nx, sino que es el seno de n por pi por x sobre a. ¿Sí? Ya. Entonces, la cuestión es que primero que nada podemos seguir. Si es que ustedes ya reconocen que, digamos, esto se puede traducir a esto, o se puede, digamos, esto, mirar como si es que todo esto de aquí fuera una constante multiplicada por este seno, y que todo el lado izquierdo de la ecuación, al estar aplicada sobre x solamente, puede ser escrita de esta forma. Cuando ustedes reconocen que esto de aquí ya es una función expresada en series de Fourier, ya ganaron. ¿Por qué? ¿Cómo sabrían que si es esto de aquí en verde es una serie de Fourier, es una función expresada en series de Fourier? Miremos en el libro, ¿ya? Entonces les voy a compartir el libro. Entonces, justo habíamos visto en la página 21 estaba, ¿dónde estaba? Ya esperen un ratín, ¿dónde estaban? Creo que es 31. Sí. Entonces, miren, aquí ustedes en esta parte de acá del libro, ¿sí? Aquí en el lado izquierdo deberían tener f de x y aquí igual a todo esto, ¿sí? Entonces, piensen que el coeficiente, todos los coeficientes a se hicieron cero. ¿Qué pasaría en esta expresión si los coeficientes a se hacen cero? Lo único que sobreviviría es esto, ¿ya? Entonces yo les digo, la función, aquí les falta poner f de x igual a todo esto y es otra forma de expresar la serie de Fourier, ¿sí? La serie de Fourier, ¿sí? Desde menos L, donde L es un valor cualquiera y L es otro valor cualquiera, pero con el signo cambiado, ese mismo valor, pero con signo cambiado, ¿no es cierto? Esa f de x, otra vez aquí deberían ver un f de x igual a todo esto. Esto también es una forma de expresar la serie de Fourier, ¿ya? Y la cosa es que si en ese caso ustedes imaginan que el a sub 0 y el a sub n son 0, que todos los a son ceros, esos coeficientes son ceros, entonces tenemos un caso particular de serie de Fourier donde su f de x que debería estar aquí va a ser igual simplemente a unas constantes multiplicadas por el seno de n pi por x sobre l, que es exactamente lo que tienen aquí. F de x igual a la sumatoria de unas constantes, solo que aquí les puse a, pero en el libro están puestas b, ¿ya? Sí, b sub n es por el seno de n pi x sobre a, ¿sí? Entonces, lo que a mí me gustaría conocer es esta constante, ya, b sub n, ¿sí? Y para hacerlo yo necesito, digamos, tomar la función, ¿sí? Que es todo esto, y multiplicarla por el seno de n pi, ¿ya? Entonces, digamos, este bn necesita tomar la función f de x y multiplicarla por esto para poder encontrar el b sub n. Ya, hasta ahí, díganme, ¿me están entendiendo? ¿No? Sí. Ya, entonces, regresemos al libro y vean lo que sucede. Entonces voy a ir a la página 72 en este caso, o 71, ¿ver? Ya, entonces en la página 71 empieza el problema, ya les expliqué estas partes y ahorita estamos en esta parte crucial, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía que actúa como las constantes son estos. Entonces, esto que es la constante, si se fijan, está en este lado de aquí. Este es mi B sub M, ¿sí? Estas son mis constantes, ¿sí? Y el subíndice tiene que coincidir con el subíndice que está aquí, ¿sí, cacha? Y entonces mi constante va a ser igual a ¿qué? Fíjense, yo les dije que la forma de encontrar la constante es poniendo el 2, poniendo el A debajo, integrando desde 0 hasta A, poniendo la función f de x, su función está aquí. ¿Por qué? Porque su función u de xy es la función f de xy. Entonces, la función es la que ponen aquí multiplicada por el seno de qué? Por el seno que aparece aquí. Ya. Ahora ustedes lo que notarán es que, digamos, estos x están cambiados por estos xi. La letra griega xi es esta, ¿no? xi se escribe ya, xi. Entonces, este churito ahí, esto se cambia por la x nada más, ¿ya? Es un cambio de variable para poder integrar, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo, lo que está haciendo aquí el libro es simplemente explicitar que la constante de expansión de la serie de Fourier, en este caso esa constante es todo lo que está aquí,
la puedo obtener si es que yo pongo 2 sobre A integral, la fórmula que puse en la pizarra, de la función que está expandida como serie de Fourier, en este caso esa función es esta U, que a su vez es esta F, ¿sí? Y lo que sí hice es cambiar simplemente las X por las Y. Ya, entonces quiero saber si está ahí, me entienden lo que estoy diciendo. ¿No? Sí. Mándense un sí por ahí o un no, no sé, ya, bacán. Ya, entonces una vez que ya estamos aquí, el siguiente paso tiene que ver con lo mismo. Miren, en este caso, nosotros tenemos que esto de aquí, si ven este lado de acá, va a comportarse como una función que solamente depende de y. Si una vez que ya tenemos esta ecuación y ya decimos bacán, entendemos esta expresión matemática, nos damos cuenta que el lado derecho va a depender solamente de y. ¿Por qué? Porque el rato que ustedes logren integrar esto, porque la función f es una función que está dada, ahorita no está puesta ahí, pero al final van a ver cuál es esa función, ¿sí? Solo que para no hacer engorroso los cálculos se le deja el nombre de la función aquí y se deja el reemplazo de la función en efecto, es decir, de la dependencia explícita de f con x y y. Esa dependencia explícita no se la pone aquí, sino al final, solamente para evitarse tener muy engorrosos los desarrollos, ¿ya? Entonces, lo que se pueden dar cuenta es que el lado derecho de esta ecuación, si este lado derecho ya depende solamente de y, porque, espérense, no sé si me están haciendo caso, no, no, sí está bien todo. Entonces, este, es que esto de dar clase en línea es como que uno habla así solito con la pantalla, ya, pero bueno. Entonces, le estaba diciendo que todo esto ya depende de y. Entonces, es como que, miren, tenemos en el lado izquierdo una sumatoria de constantes por un seno de m pi y sobre b igual a una función que depende solo de y. Entonces, miren lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos, imagínense que todo esto es una gran f de y, ¿sí cachan? Entonces, otra vez volvemos a tener una función que depende, que está expandida en series de Fourier si leen esta expresión de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque les voy a escribir esto en la pizarra, ¿ya? Porque al final de cuentas, ya, denme un ratito para escribirles esto. Al final de cuentas, ya solo tengan paciencia un ratito para explicar esto mejor. Ya, entonces, miren, el rato que ustedes resuelven esta integral, solo los valores de x van a tomar valores, porque, digamos, esta integral solamente está haciéndose con respecto a x. Miren, aquí el diferencial es x, ¿no? O sea, bueno, es este xi que es el que le reemplaza al x, ¿no? Solo se cambió de nombre. Entonces, la variable y nunca, digamos, adquiere ningún valor el rato que resuelven esta integral. Entonces, todo esto de aquí va a tener constantes de excepción de la y. Entonces, todo esto de aquí se convierte en una función de y. Es decir, si ustedes leen esa expresión, notarán que de derecha a izquierda, miren notarán que tienen en un lado esto y en el otro lado esta integral, ¿no? Digamos, en el libro estaba esto a la izquierda y esto a la derecha, solo le moví, ¿sí? Y la cuestión es que esta integral que va desde 0 hasta a, y aquí tienen f, ¿no es cierto? Y aquí tienen el seno de n pi por x sobre a, así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, todo esto les digo que es, al final de cuentas, una función de y. Todo esto se le puede ver como g de y. Entonces, aquí otra vez regresamos al caso que estábamos antes. Tenemos una función expandida en serie de Fourier, porque fíjense en que yo tengo aquí una sumatoria de constantes por el seno aplicado a un argumento donde está en el numerador un número entero por pi por y sobre una constante, donde esta constante es justo la longitud vertical de mi rectángulo donde se desarrolla el problema. Entonces, una vez que estoy aquí, yo ya sé cómo puedo obtener estas constantes. ¿Por qué? Porque usé esa fórmula hace un momento. Las constantes C sub n m's, ¿sí? Van a ser iguales a ¿qué? Entonces yo tendría que poner aquí así, una integral. Aquí voy a poner desde 0 hasta b. Aquí pusiera el 2, aquí pusiera el b. Y aquí tengo que poner la función. ¿Cuál función esta que le estoy llamando g de y? ¿No es cierto? Que es, recuerden, la integral, ¿no es cierto? Esa. Y aquí debo multiplicar, ¿por qué? Por el seno, ¿no es cierto? El seno que veo aquí, que es m pi y sobre b.
¿Qué es lo que me dijo a mí? Perdón. ¿Qué es lo que me dijo a mí? Que yo tengo que poner aquí 2 sobre b. ¿Cómo sabía que yo tenía que poner aquí el b? Bueno, el 2 se pone porque es la forma de obtener los coeficientes cuando los senos están de esta manera, ¿no? Cuando el argumento del seno es m pi y sobre b, en vez de estar simplemente m por y, ¿sí? Sí, ya que tenemos el argumento del seno como m pi y sobre b, la forma de encontrar estas constantes es poniendo 2 en el numerador, y en el denominador, sí, este b es el mismo b que está acá. Por eso sé que tengo que poner en el denominador aquí esto, ¿sí? El b que estoy poniendo aquí es lo que está en el denominador del argumento del seno. ¿De cuál seno? De este. Esto mismo se copia acá. Sí, seno de m y y sobre b. Y lo que hay que poner aquí, a multiplicar por este seno, es esta función que está aquí, ¿sí? Pero esta función que está aquí era la integral de 2 sobre a desde 0 hasta a, ¿sí? De, y aquí tenía unas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso está hecho en el libro. Ya, bacán, ya, ya. Entonces, gracias por avisarme el tiempo, ya. Entonces, esto está hecho en el libro, miren, ponen 2 sobre b integral de 0 a b, sí, y todo esto de aquí, que está en el corchete, es del g de y que puse en la pizarra, y aquí está este seno, ¿sí? El seno que ven acá, ¿sí? Perdón, si ven que es, perdón, en este caso es seno, un ratito, déjenme ver. Ah, ya, ya, ya. Lo que pasa es que miren, ¿qué es este neta? Ya tal vez están preguntándose qué rayos, de dónde asoma eso ya. Entonces, el neta es la coordenada y, que se cambió por, el neta se cambió por la coordenada y, sí, por la componente y. Entonces, miren, si ustedes tienen una función que depende solo de y, el rato que calculan el coeficiente, tienen que aplicar el seno de un argumento que tenga la y adentro, ¿sí? Entonces, este es el coeficiente, aplican 2 sobre b integral de 0 hasta b de la función que depende solamente de y, ¿sí? Donde la y se le cambió por el neta y la x se le cambió por el sí, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí, fíjense, es todo esto de acá, que a su vez era la función g de y, yo les decía que todo esto es la función g de y, ¿sí? Ya, entonces, las netas se cambiaron por las y, las x por las sí, y este seno de aquí es justo lo que uno tiene que, por el seno por el cual tiene que multiplicar a la función g de y, ¿no es cierto? A la función que está expandida en series de Fourier, que en este caso es la función g de y, es la función g de y que está expandida en serie de Fourier. Recuerden que yo escribí primero la función g de y después la serie de Fourier. Entonces esa g de y se le pone aquí y se multiplica por el seno, ¿ya? ¿El seno de qué? Deben poner de un número entero, en este caso es el número m, por el pi. ¿Y qué variable va aquí? ¿Va a la x o va a la y? Aquí va la variable y. ¿Por qué? Porque ustedes están tratando de sacar el coeficiente de una función que depende solamente de y. Entonces, por eso el seno aquí, este sería el criterio que uno buscaría para saber qué poner aquí. El seno de m de un entero o de un múltiplo de pi multiplicado por x o multiplicado por y, si esa es su pregunta. Entonces, en este caso deberían poner aquí en el argumento, en el numerador, el y. Como saben, que tienen que poner aquí el y, porque la función que está aquí es una que depende solamente de y. Si la función que estuviera aquí depende solamente de x, entonces aquí en el argumento del seno deberían poner x, ¿sí? No pasa nada si ponen x o sí, ¿ya? Ustedes entienden a qué se refieren, ¿ya? Pero en este caso, como la función de aquí es y, entonces aquí tienen que poner el seno de, abren paréntesis, ponen m, pi, aquí pondrían y en el denominador tienen que poner la longitud máxima vertical de su rectángulo que corresponde a la dimensión y, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una doble integral que pueden resolver usando tablas. ¿Ya? Y lo que nos dice el libro es que, miren, nuestra función f de x, y, al final nos dan esta, ¿no? Nos dicen que es esta. Entonces, lo que se pide es ingresar esa función f de x, y aquí, ¿sí? Solo que en vez de poner x ponen sí y en vez de y ponen neta. Entonces, en vez de poner esto, tienen que poner esto de aquí, ¿sí? Solo que otra vez cuando vean x ponen sí, cuando ven y ponen esa neta, que es como esa n, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ir aquí y realizan esa doble integral. Lo que está después de eso, aquí y acá, y en esta respuesta es simplemente una observación que hace el libro, ¿no? Y dice que cuando ustedes, miren, aquí tienen una doble integral, pero si tienen una doble integral de un conjunto de operaciones que puede ser expresado como una función que depende solamente de una variable por una función que depende de solo la otra variable, entonces me refiero a este teorema.
el rato que ustedes tienen una integral, tienen una doble integral, ¿sí? Supónganse que tienen una función g de x, y, bueno, no, h de x, y, ¿sí? Donde, digamos, aquí tienen x al cubo más 3, no sé, y aquí y al cuadrado menos 2, algo así, ¿ya? Entonces, la cuestión es que si ustedes les piden integrar esto, doble integral de x de y, así, ustedes pueden pasar esta doble integral, supónganse que es desde A hasta B y desde C hasta D, ¿ya? Entonces, ustedes esta doble integral la pueden realizar así, partida en dos partes. La integral desde A hasta B de la función que depende solamente de X, esto depende solamente de X, X al cubo más 3 de X, y luego, aparte, digamos, resuelven la integral desde C hasta D de todo esto, de Y cuadrado menos 2 de Y, ¿sí? Y los resultados al final los multiplican y así obtienen la solución de esta doble integral, ¿sí? Eso, entonces, antes de que se acabe, ya les voy a mandar un último link, ¿ya? Veamos. Entonces, el resto es en cada una de estas integrales usar tablas de integrales y ya sale el resultado, ¿sí? Entonces, si ustedes usan tablas de integrales, obtienen este resultado. En el examen, más allá de si es que ustedes pueden o no integrar bien usando la tabla de integrales, porque eso es materia de revisar de otro curso, yo voy a estar enfocado más que nada en si es que logran usar bien la tabla de integrales para resolver sus integrales, en si es que el resto de pasos los hicieron bien, ¿sí? Ya, entonces, para hablarles del resto de problemas que les voy a tomar, de qué se van a tratar, entonces les voy a mandar el siguiente link. Así que pilas, y este es el último link que les envío, ¿ya? Entonces, ahí, conéctense de una, ¿ya? Chao.